Un saludo para todas y todos quienes están participando en este cuarto congreso sobre Benedicto Luz. Soy Alexis Adarcio, naturópata de Venezuela, con la responsabilidad en la vicepresidencia de ASOVENAT, que es la Asociación Venezolana de Naturopatía, y como secretario del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una faceta del padre de la naturopatía, Benedicto Luz. En este caso vamos a estar hablando de Benedicto Luz, el legislador. Benedicto Luz está cumpliendo 154 años de haber nacido y además se le suman 130 años de la naturopatía en ejercicio en el mundo, pues como manifestación, como ciencia de la salud. Se sabe mucho del Benedicto Luz, vamos a decir, arquitecto institucional, del Benedicto Luz que creó la naturopatía, que la organizó, que integró todas las técnicas naturales por la salud en el nombre de naturopatía. Pero a ese Benedicto Luz hay que sumarle el Benedicto Luz legislador que lo convirtió en un gran luchador por el estatus legal para ejercer la naturopatía. Con ese trabajo tenemos un resultado maravilloso, un resultado de 11 leyes completas en los estados, en 11 estados de Norteamérica, y además algunas normas, algunos artículos en la legislación de 14 estados más. Eso hablar de Benedicto Luz es pasearse, mejor dicho, por 45 años de lucha. Y que para interpretarlo mejor hemos dividido esos 45 años en tres periodos. Un primer periodo que llamamos de cimentación desde 1900 hasta 1914, donde Benedicto Luz se centró en lograr apoyos políticos, apoyos populares, en legalizar la escuela de formación y en promover la nueva ciencia, en promover la naturopatía. Con esos 14 años de trabajo, 14 casi 15 años de trabajo, por eso de cimentar, pues el lanzamiento en la naturopatía como nueva ciencia. Hay una segunda fase que es la era del producto, de la cosecha, la era dorada de la legislación. Por lo menos desde 1915 hasta 1935 se dio la promoción y la defensa de las propuestas de leyes en muchos estados de Norteamérica, y eso fue, se lograron todas las leyes. Además se hizo la gran campaña, el gran conocimiento de lo que representa la naturopatía, que en ese momento estaban haciendo. Y hay un tercer periodo de esos 45 años de lucha de Benedicto Luz, que es el periodo que llamamos de resistencia. Fíjense, de 1936 a 1945, una década, se luchó no solo por instaurar nuevas leyes, sino por defender las que ya estaban. Fue una lucha para evitar que revocaran las leyes que se lograron en la era dorada. Así vemos en esos tres grandes pasos cómo pudiéramos visualizar, prefigurarnos la vida del Benedicto Luz, legislador. Bueno, ahí tenemos las leyes, un listado de las leyes que se aprobaron en ese momento en los 11 estados que le comentamos al principio. Tenemos la primera ley, que es un hito histórico en 1909, se dio en California, luego se dio en otros estados, en Washington, Utah, Connecticut, Oregón, Florida. Cada una de esas leyes tenía un elemento esencial, ¿no? Por ejemplo, la ley de Florida es una de las leyes más completas que se aprobaron, pues tenía el reconocimiento del grado más alto en la formación académica del naturópata cuando reconoce el doctorado.
también están otros estados que aprobaron esas leyes y allí está el Distrito Capital, donde está la sede del gobierno en Washington, que por eso está subrayado, lo subrayamos porque es una ley que la aprobó el Congreso de los Estados Unidos. O sea, es decir, la aprobó el Parlamento que legisla para todo el país. Eso le da una connotación de que esa ley, aunque no fue decretada para todo el país, si fue aprobada por el Parlamento que legisla para todo el país, tiene un peso político, una señal de amplitud que vislumbraba en ese momento, mira, este es el camino para tener una ley nacional de naturopatía. Sin embargo, eso no se dio de esa manera, no se acogió como una ley federal, sino que se mantuvo solo en el Distrito de Columbia. Los demás, bueno, ahí están los otros estados, Carolina del Sur, Arizona, Georgia, Virginia, que también aprobaron sus leyes y que cada una tiene, como decía en un principio, su matiz, su elemento importante. Por ejemplo, vemos que la de Arizona estableció la Junta Médica Naturopática, ¿no? Que eso le daba un peso a los naturópatas dentro de su profesión que fuesen evaluados, calificados por naturópatas. Eso fue una lucha, ¿no? También está otra ley, la ley de Georgia, donde allí se establece la junta de examinadores también compuesta por naturópatas. No podía entonces un profesional de la salud diferente a la ciencia naturopática estar evaluando a naturópata, pues entonces esos, fueron esos grandes logros en la legislación de todos esos años, ¿no? Fíjense que está hasta 1944 la ley de Virginia, unos meses antes de fallecer Benedicto Luz, que se aprueba la ley integral de artes curativas. Eso, eso no fue así por un deseo ni por un sueño, sino que había motivo suficiente para mantener esa lucha durante 45 años, ¿no? El primer motivo es que había un vacío legal. Y como había un vacío legal, entonces eso hacía vulnerable a los graduados como naturópatas, porque se pretendía regularizar a los naturópatas o a los practicantes con leyes médicas, alopáticas, por supuesto. Entonces, además el otro motivo es que se establecieron unos estatutos para graduados, todo el que se iba graduando en la Academia de Benedicto Luz, entonces había unos estatutos que lo definían qué es un naturópata, pero también establecía qué no es un naturópata y separaba, es una separación muy precisa de la medicina alopática. ¿Ves? Era otra razón para buscar una ley entonces para los graduados, así como teníamos en ese momento un estatuto de graduados, debería haber una ley para el ejercicio con esos criterios. Ahora, eso estaba fundamentado en la filosofía que manejaba Benedicto Luz y nos permitimos leerla. La ley de medicina regula el uso de veneno, entre paréntesis, fármacos y cirugía. La ley de naturopatía regula el uso de los agentes naturales. Son dos leyes diferentes porque son dos naturalezas diferentes de la práctica. ¿Ven? Con ese criterio, con ese pensamiento, Benedicto Luz dejaba muy claro para el debate lo que era la naturopatía y lo que era la medicina natural y la medicina alopática. Y en ese momento solo había leyes para la medicina alopática. Y un cuarto elemento, un cuarto motivo para mantener esa lucha por la legislación exclusiva o la legislación autónoma de la naturopatía estaba en que la American School Naturopathy, es decir, la Academia de Naturopatía fundada en 1902, tenía legalidad para emitir títulos de naturópata. Entonces, si había legalidad para tener los títulos, debía existir un mecanismo de la legalidad para ejercer, es decir, para la licencia clínica. Eso, por supuesto, duró todo ese montón de décadas de lucha en todos los estados y todavía se mantiene, ¿no?
Cuando vemos un legado que nos deja Benedicto Luz en estas luchas, que todavía es necesario darla en algunos espacios, vemos que los pilares en que se apoyó, los soportes, los cimientos en que se apoyó Benedicto de Luz para dar esa lucha con éxito durante 45 años, están entonces tres pilares. El de la formación, bueno, porque se buscó estandarizar la formación de la naturopatía, que todas las escuelas, academias, institutos tuviesen un pensum parecido y además de eso, se legisló, se trabajó, se definió sobre un currículum del mismo peso académico, de la misma cantidad de años, que tuviese, por ejemplo, 4 años similares a los de la medicina alopática para que ese currículo tuviese el mismo peso académico, el mismo rigor, y entonces en los tribunales no pudieran alegar falta de preparación, como lo decía Benedicto Luz. Entonces pasamos al segundo pilar, que es el pilar de la organización. Benedicto Luz organizó a los egresados con título de naturópata en una asociación americana de naturopatía y eso prácticamente fue el primer parlamento, la primera legislación, el primer establecimiento de normas, acuerdos y marcos regulatorios se debatió en esa Asociación Americana de Naturopatía. Y el tercer pilar tiene que ver con la comunicación. Tenía que existir un boletín oficial. Y por eso Benedicto Luz sacó la revista La Naturopatía y la Salud, que era un boletín que además de que manejaba la filosofía, es decir, un boletín doctrinario, también manejaba o expresaba, recogía el aspecto legislativo, el criterio que debía mantenerse en todo el país. Fíjense que ese es un legado, el legado de la organización necesaria. Ahora, teniendo esa claridad, teniendo los pilares para avanzar, teniendo las razones o los motivos para luchar por la legislación, se establecieron unas estrategias. Y todas esas estrategias se basaron en un criterio. Este criterio que se llamó el criterio de paraguas, todavía se utiliza ese término en aquellas leyes, instrumentos, argumentos que favorecen, amplían o recogen los intereses de varios sectores. Entonces, en ese elemento denominado paraguas, se colocó que todas las prácticas de salud que no utilizaban fármacos ni hacían cirugía debían tener una legislación única. Es decir, que se buscaba la unidad de todo lo que no era alopático. Y allí se juntaron entonces todas las técnicas naturales y la idea, lo fundamental, que nadie anduviese peleando por tener una ley, porque si no, imagínense, en donde hay más de un centenar de técnicas naturales, entonces deberíamos tener un centenar de leyes. No, señor, una sola ley que es una ley paraguaya. Ese era el criterio para elaborar todas las estrategias de esa lucha de 45 años que fue teniendo sus resultados cada mes a mes, cada año. Entonces, la otra estrategia es que se identificó claramente que la naturopatía no era ninguno de los códigos penales que tenían las leyes vigentes, era distinto a la medicina y eso se presentó como una nueva categoría jurídica para demostrar que no le podían aplicar una ley de otra categoría. ¿Ve? Se evitó en lo posible que se resolviera todo por la vía de las leyes de excepción y se buscó las leyes de autonomía, como decíamos en un principio. 11 leyes de autonomía, es decir, 11 leyes específicas para la naturopatía como paraguas de todas las técnicas naturales de salud. Y allí hay otra estrategia que era pregonar, promover y convencer a los terceros, al resto de la población, que eran ciencias distintas. La medicina y la naturopatía eran ciencias distintas.
que por lo tanto no se podía evaluar una a la otra. Y llegamos a otra estrategia. La otra estrategia es que, como se sabe, Benedicto Luz tuvo por lo menos 19 arrestos, de los cuales 16 arrestos los hizo la policía en Nueva York y los otros arrestos los hizo el FBI. Y entonces Benedicto Luz utilizó los tribunales cuando lo dejaban defenderse como un aula, pues. Y allí no se defendía con tecnicismo, que si él tenía ejercicio legal de la profesión o no, sino que explicaba la filosofía, el alcance, la acción y los resultados de la curación natural y por supuesto los jueces, el jurado, los fiscales, los acusadores tenían que escucharlo y además eso quedaba escrito en las actas de juicio, ¿no? Eso fue una gran estrategia. Hay otra estrategia que no se esa lucha durante esos 45 años no se limitó solamente a los profesionales, a los egresados con títulos de naturopatía, sino que se extendió a los pacientes, denominados en ese momento a los pacientes, a los usuarios, y por supuesto había entonces mucha gente luchando, pues. Esa lucha no se centró en una ley federal, es decir, en una ley para todos los Estados Unidos, en una ley nacional, sino que se fue desarrollando como una ola de legislaciones estadales con la teoría que hoy llamaríamos la teoría del dominó, que se fue dando paso a paso con leyes estadales y se fue conociendo en el país y se fue conociendo y reconociendo la naturopatía en el país como una profesión distinta, como una nueva ciencia de la salud. Eso también tuvo su cronograma, su corrida, y se fue dando primeramente en las poblaciones que tenían algún conocimiento de las técnicas naturales para la salud y fundamentalmente en aquellos estados donde la población eran inmigrantes de Europa, especialmente de Alemania, que conocían técnicas como la hidroterapia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese legado, ese legado de Benedicto Luz, el legado con las estrategias, el legado con el esquema, con los principios, queremos conversar un poco para que se vea que en Venezuela hemos dado algunos pasos intentando seguir el ejemplo de Benedicto Luz. Hoy en Venezuela no tenemos ley nacional, sino que tenemos 5 leyes estadales que fueron aprobadas por los consejos legislativos de los estados Lara, Guárico, Bolívar, Cojedes y Anzoátegui, y que esa ley es una ley paraguas para todas las técnicas naturales, es una ley por la salud natural, y entonces allí se protege y se reconoce a todas las técnicas naturales. Allí vemos cómo en el estado Lara, eso comenzamos en el año 2021 con la primera ley aprobada en Venezuela con el carácter de ley natural, de salud natural. Y bueno, esa es la ley marco, esa es la ley guía. A partir de allí se han estado dando el resto de las leyes. Este servidor ha tenido el privilegio de participar como promotor en la ley del Estado Lara, que es la ley donde mayor dinamismo, ejercicio y promoción tiene la salud natural. Eso también está ligado con lo que decíamos, si Benedicto Luz ligó esa lucha por la legislación con los inmigrantes que conocían técnicas, nosotros lo ligamos a los estados donde hay mayor cantidad de practicantes, ¿no? Y se dio. También tuve la oportunidad de participar en la promoción de la ley estatal en el estado Bolívar, donde es mi estado de permanencia y ejercicio profesional. Y hay otro elemento en Venezuela. En estos momentos se está trabajando en lo nacional. En lo nacional hay una ley que es del sector adulto mayor, de las personas adultos mayores, una ley del año 2021, y ahí hay lo que sería por la vía de excepción, en un solo artículo de la ley para las personas adultas mayores, se menciona con criterios y vocablos que son del tecnicismo legal, pero allí aparece que el Estado debe promover la salud integral y alternativa, las terapias complementarias, los saberes y conocimientos ancestrales,
y culmina ese artículo y que tenga que ver con las disciplinas mundialmente aceptadas para el cuidado físico y emocional. Eso es un artículo paraguas, vamos a decirlo así, pero está en el marco de lo que Benedicto Luz decía: no debemos conformarnos con las excepciones, sino que debemos buscar la autonomía. Y bueno, ya empezando este año, hace apenas 2, 3 semanas, la presidenta de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó ante el Parlamento Nacional una, está proponiendo una ley nacional de medicinas naturales y ancestrales que tendría que ver con una ley marco para Venezuela. Así andamos en este país y esas son las enseñanzas de Benedicto Luz, nos han sido bastante útiles. Nosotros, a manera de conclusiones en este congreso, tenemos que decir que la lucha de Benedicto Luz, esa lucha legislativa, nos dejó grandes legados. Y aquí tenemos tres. El gran legado es que nos permite tener hoy una identidad jurídica propia, naturópatas. La otra conclusión es que el criterio de paraguas legal único llamado naturopatía, ese criterio hay que seguir utilizándolo en el mundo y sobre todo en nuestra América, en lo que es en Hispanoamérica, donde todavía nos hace falta legalizar y tener esas leyes. Entonces, ese criterio del paraguas legal único se mantiene vigente gracias a Benedicto Luz por colocarlo allí y demostrar que eso potencia las luchas y nos da victorias tempranas. También nos dejó Benedicto Luz un protocolo para luchar por las leyes de la naturopatía. Ese protocolo, cómo nos movemos, en qué espacio, cómo lo planteamos, cómo aprovechamos lo que para otros es una derrota, por ejemplo, la prisión, las sanciones, cómo las aprovechamos. Y bueno, a manera de recomendación, yo invito a todos los participantes en este congreso a seguir honrando el legado de Benedicto Luz, no solo apoyando y practicando las técnicas, sino manteniendo la unidad, la fuerza y la ética legislativa que demostró Benedicto Luz a lo largo de esos 45 años de lucha por las leyes para la profesión de la naturopatía, a fin de lograr el reconocimiento en los países aún pendientes por leyes de naturopatía. Y una reflexión final. Seamos como Benedicto Luz. Seamos como Luz. Si vemos, mientras otros en aquellos momentos se centraban solamente en la técnica de la cura, Benedicto Luz se centró en la ley de la profesión. Entendió que una verdad, la verdad de la naturopatía sin protección legal está condenada a la clandestinidad y por supuesto que eso nos limita la acción. Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por haber estado atentos y atentas con esta presentación. Allí les dejo mi enlace. Nos podemos por correo electrónico, una vía para conectarnos, para conversar, para seguir trabajando por la naturopatía. Pues bien, les invito a mantenerse en este congreso, a pregonar, a compartir lo que de él saquemos durante estos 2 días y muchísimas gracias de nuevo.